Y regresamos con la serie de Canónicamente Inserta Trastorno. En esta ocasión quería cambiar un poco la dinámica, y entre los que participaron en la encuesta se decidió el video de esta semana sobre la serie, ganando en este caso Canónicamente Ansiosos. Como siempre, antes de iniciar con las especificaciones del DSM-5 y los personajes, iniciaré a hacer unas pequeñas aclaraciones. No, los personajes no son canónicamente en la extensión de la palabra, pero poner personajes que considero no vende tanto. Para aclarar, son personajes que desde un punto de vista clínico tienen rasgos de ese trastorno. Este tipo de videos es un ejercicio de promoción de salud mental y concientización. Por ello mismo los invito a nunca autodiagnosticarse. Si ustedes se sienten identificados con alguno de los síntomas a mencionar, no olviden acudir a una evaluación profesional para un futuro seguimiento. Todas las características diagnósticas mencionadas no son sacadas de ChatGPT o un video de TikTok. Están basadas en un manual diagnóstico que se utiliza por profesionales de la salud mental. Por tanto, es un instrumento de lo más validado. Es importante aclarar que sentir ansiedad no es por sí mismo algo patológico. La ansiedad es una respuesta natural del organismo ante situaciones de peligro, presión o incertidumbre. De hecho, cumple una función adaptativa. Nos prepara para reaccionar, anticipar riesgos y resolver problemas. Y es que la ansiedad no clínica aparece en momentos específicos y proporcionales a la situación. Antes de un examen, una entrevista, una exposición, aunque puede llegar a ser incómoda, es transitoria, manejable y no interfiere de forma significativa con el funcionamiento diario de la persona, ya que la persona puede sentir nervios, inquietud o preocupación, pero aún así logra actuar, adaptarse y una vez pasada la situación, la ansiedad disminuye o desaparece. En contraste, la ansiedad clínica se caracteriza por ser excesiva, persistente y desproporcionada, tanto en intensidad como en duración. No depende necesariamente de un desencadenante claro y se mantiene durante meses, incluso cuando no existe una amenaza real. Además, la persona no logra controlar la preocupación y esta termina afectando áreas claves de su vida, como las relaciones sociales, el desempeño académico, la salud física y el bienestar emocional. Y es que otra diferencia clave es el impacto funcional. En la ansiedad clínica, la evitación, el aislamiento, la rumiación o los síntomas físicos limitan de manera real la vida de la persona, como se observará en algunos de los personajes analizados. No es simplemente ponerse nervioso, es vivir en un estado continuo de alerta que consume energía emocional y mental. Ahora sí, una vez aclarado todo esto, iniciemos con las características diagnósticas según nuestro querido DSM-5. El video es sobre ansiosos. El manual tiene una categoría específica para todos los trastornos de ansiedad, dentro de los cuales en este video se abarcarán 3: trastorno de ansiedad social, trastorno de ansiedad generalizada y mutismo selectivo. Para esta primera parte, estos van a ser los que se van a abordar, así que vamos a iniciar con aquellos personajes que entran dentro del trastorno de ansiedad social. Pero primero les voy a dar un poco del contexto. El trastorno de ansiedad social es un miedo o ansiedad intensa en una o más situaciones sociales en las que el individuo está expuesto al posible examen por parte de otras personas. Algunos ejemplos suelen ser en las interacciones sociales, como tener una conversación o reunirse con personas que desconocen, o el sentirse observado al actuar delante de otras personas, como dar una charla, una plática. Y es que el individuo tiene miedo de actuar de cierta manera o de mostrar síntomas de ansiedad que se valoren negativamente, es decir, que lo humillen, avergüencen o que se traduzca en rechazo o que ofenda a otras personas. Las situaciones sociales casi siempre provocan miedo o ansiedad a la persona y se suelen evitar o resistir por culpa de la ansiedad y del miedo. Y aparte también, obviamente, el miedo y la ansiedad son desproporcionados a la amenaza real planteada por la situación social. Son persistentes y duran típicamente 6 o más meses. Obviamente causan un malestar clínicamente significativo y un deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. La buena Bocchi es uno de los casos más evidentes y conocidos de la presencia de ansiedad social en el anime. Digo, desde su nombre y apodo es un juego de palabras haciendo referencia a su condición. Con Bocchi no hay mucho pierde.
Todo su personaje está construido para representar este trastorno, por tanto no me extenderé demasiado en su explicación. Bocchi experimenta ansiedad intensa en prácticamente cualquier situación social. El simple hecho de caminar por la calle y cruzarse con alguien le genera taquicardia y sudoración fría. Entrar a una tienda y tener que interactuar con un cajero es para ella una prueba de nivel legendario. Su sueño de ser música choca frontalmente con su incapacidad para actuar delante de otras personas, a pesar de ser una guitarrista técnicamente brillante. Y es que algo se tienen que entender: el motor de su ansiedad es un miedo paralizante a ser juzgada, humillada o rechazada. Cuando finalmente se une a Keisukuban, vive con el terror constante de que sus compañeras descubran lo que ella llama la verdadera Bocchi, la cual es una persona patética y que por tanto la expulsen. Este miedo la lleva a interpretar cualquier gesto neutral como una señal de rechazo. Y es que no es que Bocchi tenga días malos, es que para Bocchi todos sus días que interactúa son malos. Incluso situaciones que para cualquier persona serían neutras, como abrir la puerta de su casa para recibir un paquete, se convierten en eventos de alta tensión para ella. Porque la serie es una colección de conductas de evitación. Bocchi suele esconderse en lugares oscuros, dentro de cubos de basura o detrás de cualquier objeto que le sirva a ella de refugio. Cuando no puede evitar la situación, la resiste, pero con un sufrimiento tan intenso que se nota muchísimo la afectación en ella. Por ejemplo, en su primer concierto toca dentro de una caja de cartón para no ser vista por el público. Y es que para Bocchi la amenaza real es ínfima. Está rodeada de personas que la aprecian y genuinamente quieren ayudarla. Prácticamente todas las Keisukuban son increíblemente pacientes y comprensivas. Pero para Bocchi cada interacción social es una batalla campal. Es ser Master Chief en Halo, donde su vida está en juego. Su ansiedad es absolutamente desproporcionada. Y se tienen que entender que esto no es una fase. Bocchi arrastra esta condición desde la escuela secundaria y antes, desde kinder casi. La serie muestra cómo ha sido así durante años y su evolución no es una cura, sino un aprendizaje para gestionarlo. Y obviamente Bocchi tiene deterioro en lo funcional, ya que su ansiedad le ha impedido hacer amigos durante toda su vida escolar. El hecho de que su sueño de formar una banda estuviera a punto de no cumplirse por su incapacidad para socializar es la prueba más clara del deterioro. El siguiente caso es muy similar, es una presencia de ansiedad social muy conocida en el anime, pero viene acompañada de otra característica que lo hace un poco más complejo. Estoy hablando de Komi Shouko, y antes de iniciar hablaremos del mutismo selectivo, el cual es un fracaso constante para hablar en situaciones sociales específicas en las que existe expectativa por hablar, a pesar de hacerlo en otras situaciones. La alteración interfiere con los logros educativos o en la comunicación social, la duración de la alteración es como mínimo de un mes y el fracaso para hablar no se puede atribuir a la falta de conocimiento, o sea que la persona no sepa hablar, o a la comodidad con el lenguaje hablado necesario en la situación social. Obviamente la alteración no se explica por un trastorno diferente como esquizofrenia o algo así. Y es que Komi experimenta un miedo intenso a las interacciones sociales porque teme ser juzgada, malinterpretada o rechazada. Su belleza y su porte elegante crean una barrera adicional, ya que la gente la idealiza como una dama perfecta, lo que aumenta su presión por no decepcionar y su miedo a que si habla descubran que es normal o inclusive extraña. Las situaciones sociales como pedir un borrador, unirse a una conversación o simplemente saludar a un compañero le generan ansiedad paralizante. Su estrategia no es tanto la evitación física como Bocchi, sino la evitación comunicativa. Permanece en silencio. Y obviamente su miedo es desproporcionado. Tadano, su primer amigo, la acepta tal cual es desde el principio, y sus compañeros de clase, una vez que la conocen, la adoran y quieren ayudarla. En pocas palabras, el peligro de ser rechazada es prácticamente inexistente, pero la ansiedad de Komi le dice lo contrario. Al igual que con Bocchi, su ansiedad no es una fase, es parte de su personalidad que ha estado presente durante mucho tiempo en su vida. Komi desea comunicarse, desea expresarse y crear amistades, pero su miedo a ser juzgada por los demás es mayor, provocando que antes de la preparatoria y de la ayuda de Tadano no fuera capaz de hacer amigos, imposibilitando su comunicación con otras personas fuera de su familia, creando entonces una clara disfunción social y escolar. Sin embargo, lo que distingue a Komi no es simplemente que es callada, por eso nos fuimos a ver las características del mutismo selectivo. Cumple todos estos criterios de manera perfecta, lo cual lo hace especialmente curioso, no solo porque generalmente la prevalencia del mutismo selectivo es principalmente en niños, sino por la temporalidad de la presencia de este trastorno en la vida de Komi.
Y es que en la escuela Komi es incapaz de hablar, se comunica mediante una pizarra o una libreta, escribiendo lo que quiere decir. Sin embargo, en su casa con su familia, sí puede llegar a ser capaz de hablar o inclusive por teléfono se le ve bastantes veces hablando con Tadano. Es decir, que la capacidad del habla está presente, pero se inhibe en contextos sociales específicos, porque su mutismo le ha impedido durante años hacer amigos. Antes de Tadano, como dije, su vida escolar era completamente solitaria, nadie se acercaba a ella, y esto lleva así desde la infancia, no es algo pasajero. Porque Komi es un excelente estudiante, su vocabulario y comprensión del lenguaje son impecables, simplemente no puede articular las palabras cuando está frente a otros. Obviamente en Komi no hay evidencia ni de autismo, ni de esquizofrenia, ni de otro trastorno psicótico, por lo que su condición es específicamente, como dije, un trastorno de ansiedad. Por último, caso de ansiedad social, si los otros son los más conocidos por su aspecto cómico de abordar el trastorno, unos de los que se encargan de abordarlo de la forma más realista posible es el caso de Shoya Ishida en A Silent Voice. Ishida, a diferencia de Komi y de Bocchi, no siempre ha tenido estas complicaciones, sino que tras un suceso traumático en la primaria, la exposición prolongada al rechazo y el bullying de sus compañeros terminó desarrollando esta ansiedad constante a la socialización. Años después, en la secundaria, Shoya ha interiorizado por completo el juicio social. Tiene un miedo atroz a ser observado, porque está convencido de que los demás lo juzgan y lo desprecian con la misma crueldad con la que él juzgó y despreció a Shoko. Su ansiedad está alimentada por la culpa y la creencia de que no merece existir entre los demás. Y es que Shoya desarrolla una conducta de evitación radical. Ha establecido una regla autoimpuesta de no mirar a los ojos a nadie y de no hacer amigos. Su vida es un aislamiento autoinfligido para no volver a ser vulnerable al juicio ajeno. Su ansiedad dura años y deteriora gravemente su capacidad para conectar con otros. De hecho, Shoya es un ejemplo de cómo el trastorno de ansiedad es perfectamente comórbido con un trastorno de depresión, teniendo inclusive, cuando la historia comienza, planeando su propia muerte y creyendo que su existencia es una molestia para todos. Su autoestima está en un cero absoluto, mostrando el tamaño del deterioro que está viviendo. Inclusive la película utiliza un recurso visual brillante para representar su ansiedad social. Cuando Shoya mira a las personas, sus rostros aparecen cubiertos por una gran X como si estuvieran tachados. Esto simboliza su incapacidad para ver a los demás como seres humanos completos, porque su ansiedad le impide acercarse y porque él mismo siente tachado de la sociedad. Poco a poco, a medida que se reconcilia con Shoko y consigo mismo, esas X comienzan a caer, permitiéndole otra vez volver a conectar con los demás. Pasamos al trastorno de ansiedad generalizada. La característica esencial del trastorno de ansiedad generalizada es una ansiedad y una preocupación excesiva acerca de una serie de acontecimientos o actividades. La intensidad, la duración o la frecuencia de la ansiedad es desproporcionada a la probabilidad o al impacto real del suceso anticipado. Al individuo le resulta difícil controlar la preocupación y el mantenimiento de los pensamientos relacionados con la misma interfiere con la atención a las tareas inmediatas. Y es que lo que diferencia el trastorno de ansiedad generalizada es que durante el curso del trastorno el centro de las preocupaciones puede trasladarse de un objeto o una situación a otra. Algo se tiene que entender: las preocupaciones asociadas con el trastorno de ansiedad generalizada son excesivas y por lo general interfieren significativamente con el funcionamiento psicosocial, mientras que las preocupaciones de la vida cotidiana no son excesivas, se perciben como más manejables y pueden ser aplazadas si surgen asuntos más urgentes. Y es que las preocupaciones asociadas con el TAG son más penetrantes, pronunciadas y angustiosas, tienen una mayor duración y se producen con frecuencia, muchas veces sin un desencadenante. Ahora sí, iniciando con los personajes que cumplen estas características. Shigeo Kageyama. Muchos ven la ansiedad con casos como Bocchi y Komi, casos notorios donde existe mucha exteriorización de los síntomas, como la sudoración, los temblores, el tartamudeo, el aislamiento, pero es en Shigeo donde podemos observar con claridad las afectaciones cognitivas de un trastorno de ansiedad generalizada. En anteriores videos me comentaron que Shigeo podría entrar en la categoría de espectro autista, pero nada que ver. Shigeo no es que tenga una incapacidad de comprensión de sentimientos, sino que su expresión plana y su separación de su sentir ha sido un mecanismo de defensa
para proteger a los demás y por su miedo constante a explotar y lastimar nuevamente a sus seres queridos. Su vida se ha regido por ese miedo a sí mismo y su poder. Por tanto, con el tiempo terminó convirtiéndose en un trastorno que regiría su vida. Porque es que Mob se preocupa de manera constante y desproporcionada por una cosa: sus poderes psíquicos. Tiene un miedo abrumador a perder el control y lastimar a las personas que le importan. Esta preocupación no es esporádica, es el eje central de su vida. Cada emoción que siente es un peligro potencial, por lo que debe vigilarse constantemente. Mob intenta controlar su ansiedad mediante la represión absoluta, y es que el medidor que vemos como porcentaje que aparece generalmente en el anime no es simplemente una visualización de su enojo, sino una visualización de su ansiedad. No puede simplemente dejar de preocuparse o dejar de sentir. La ansiedad y las emociones se acumulan como ese porcentaje. Su método de control, como dije, es la represión más no la gestión saludable. Mob presenta varios de los síntomas físicos y psicológicos del trastorno de ansiedad generalizada, como el sentimiento de inquietud, ya que vive en un estado de alerta permanente, siempre midiendo sus palabras, sus acciones y sus emociones para evitar el desbordamiento. También muestra una facilidad para fatigarse, lo cual lo termina haciendo inscribiéndose dentro del club de fisicoculturismo, ya que a pesar de ser un niño que, si bien su energía física sí era un poquito debajo del promedio, Mob muestra una fatiga evidente. Después de todo, no solo es una fatiga física, sino emocional. El contenerse parece que le provoca un agotamiento, no solo por el esfuerzo físico. También en clases se le ve una dificultad para concentrarse, ya sea por su rendimiento académico, sino también por la capacidad de que le cuesta conectar con el presente, porque su mente está ocupada con la autorregulación. Los diálogos internos, como de un narrador que se escuchan muchas veces en la serie, pueden ser también una interpretación de los diálogos internos de Shigeo, de la complicación que tiene él para poder moderarse. Su ansiedad le impide desarrollarse emocionalmente con normalidad. No puede expresar lo que siente ni siquiera a sí mismo. La famosa frase que va construyendo de querer ser alguien, de querer convertirse en alguien, es un grito de un niño cuya identidad ha sido secuestrada por la necesidad de controlar sus poderes. Quiere ser algo más que un recipiente de poder y de miedo. Rei Kiriyama. ¿Y qué hace este güey aquí? ¿Que no estaba en la categoría de depresivos? Bueno, Kiriyama es un personaje increíblemente complejo y bien construido, por lo que mi carnal no solo tiene una evidente distimia, sino que es comórbido con un trastorno de ansiedad generalizada. Cosa que, por cierto, como dije con Shoya, es bastante común. Casi siempre estos trastornos suelen venir de la mano. Rei se preocupa por todo: por su desempeño como jugador profesional de shogi, por no estar a la altura de las expectativas, por ser una carga para su familia adoptiva, por no merecer la calidez de las hermanas, por su futuro, por su pasado, por su valía. Su ansiedad no tiene un único foco, es una niebla que lo envuelve todo, porque Rei es consciente de que sus pensamientos son negativos y autodestructivos, pero no puede detenerlos. Se repite a sí mismo que es un estorbo, que no merece cariño y que debería estar solo. Su mente es un loop de autocrítica y ansiedad anticipatoria, porque Rei sí que cumple con creces los síntomas físicos del trastorno de ansiedad generalizada, como la inquietud, viviendo en una sensación constante de desasosiego. No encuentra paz ni en su apartamento ni en la casa de las Kawamoto, porque su ansiedad lo persigue a todas partes, teniendo una facilidad para fatigarse. Y es que Rei está crónicamente agotado a lo largo de todo el anime, no solo por sus partidas de shogi, es el desgaste de vivir en un estado de alerta y de autocrítica permanente. También en ocasiones, por culpa de la ansiedad, se le muestra una dificultad para concentrarse. Esto se ve reflejado en algunas de sus partidas de shogi, ya que cuando está en una mala racha le cuesta concentrarse en la partida porque su mente está ocupada en pensamientos como voy a perder, soy un fraude, todos esperan demasiado de mí, bla 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 bla. Rei, si bien rara vez muestra irritabilidad hacia los demás, sí muestra una profunda frustración e irritabilidad hacia sí mismo, hacia su incapacidad de regulación. Y es que su cuerpo refleja a la perfección su estado mental. Se le ve encorvado, rígido, con los hombros tensos. Incluso cuando está relajado hay una tensión de fondo. Esto se le refleja en problemas evidentes de sueño, siempre estando con problemas para dormir, dando vueltas en la cama, mirando al techo, atrapado en pensamientos. Y cuando logra dormir, suele ser un sueño inquieto y poco reparador.
Obviamente todo esto se traduce en un deterioro funcional, tanto en lo social, laboral, personal y físico relacionado con su salud, llegando al punto de casi la desnutrición. A lo largo de este análisis queda claro que la ansiedad no es un rasgo simple de personalidad, sino que sí que afecta profundamente a las personas. A través de estos personajes podemos analizar cómo se ven reflejadas esas afectaciones en la vida de las personas y de los individuos. Estas representaciones permiten visibilizar síntomas que muchas veces pasan desapercibidos, especialmente aquellos que no siempre se expresan de manera externa o dramática, como la preocupación constante y la rumiación. Asimismo, muestran algo fundamental: la ansiedad no desaparece mágicamente, pero puede aprenderse a gestionar cuando existe acompañamiento, comprensión y un entorno que no invalida la experiencia subjetiva. Con este video no busco que ustedes se autodiagnostiquen, sino fomentar la concientización en la salud mental. Si alguien se identifica con alguno de los síntomas descritos, acude a un profesional de la salud mental, siempre será el paso más responsable. La ansiedad no te define como persona, pero ignorarla sí puede limitar profundamente su vida. ¿Ustedes qué otro personaje se les ocurre que puede entrar en la categoría de personajes ansiosos? Nos vemos en el siguiente video de Canónicamente, probablemente la siguiente semana. Y muchísimas gracias por llegar al final del video. Agradezco a las personas que están apoyando al canal, formando parte de la comunidad de miembros. Muchísimas gracias a Subcultura Tardía. Los invito para videos exclusivos, stickers e insignias a formar parte de la comunidad de miembros.